Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. La ascensión del Señor. ¿Qué entendemos hoy por la ascensión? Pues eso, ¿verdad? Que asciende. Pero ¿para dónde se fue el Señor? Para el cielo. ¿Será que Jesús empezó a subir? Las nubes lo cubren. Y una vez que las nubes lo cubren, ¿qué pasa? ¿Sigue subiendo? Y subiendo y subiendo. Y va saliendo de la tierra. Y pasa por la luna. Y por Marte, Venus, Júpiter. Llega hasta Plutón, se va del sistema solar. Se pone un casco de astronauta. Y entonces el Evangelio de hoy se llama Viaje a las estrellas de Jesús. O Jesús el cosmonauta. Pues fíjense, aunque fuera así, y Jesús lograra viajar a la velocidad más alta que existe en el cosmos, que es la de la luz, 300.000 kilómetros en un segundito, 300.000 kilómetros. Aunque fuera así, todavía no saldría de nuestra galaxia, porque lleva 2000 años, ¿verdad? Viajando a la velocidad de la luz, todavía estaría en los límites de nuestra galaxia. Y hay millones de galaxias. ¿Será que la ascensión del Señor es un viaje intergaláctico? ¿Que es un viaje a las estrellas? ¿Que es un viaje interplanetario? ¿A dónde se fue el Señor? Con esta historia que habla de la ascensión. El Señor asciende, pero no es un viaje intergaláctico. No es que fue subiendo y subiendo y subiendo como los cohetes de Elon Musk que van a ir partiendo en la estación espacial. No, esto es una imagen para que tú y yo hoy podamos de algún modo entender o apreciar que Jesús cambió de dimensión, que el resucitado entró en otra dimensión, muy distinta a la que tenía cuando estaba caminando con sus amigos, predicando, haciendo milagros. Él ya resucitado entra en la dimensión de Dios, en la dimensión de la Trinidad, en una dimensión que no está limitada como la que tú y yo tenemos ahora por el espacio y el tiempo. ¿Qué significa que estamos limitados por el espacio y el tiempo? Hablemos del espacio. Nuestro cuerpo, que es tridimensional, ¿verdad? Alto, profundo y ancho. Algunos tenemos más tercera dimensión que otros, pero bueno, estamos limitados por la tridimensionalidad del espacio. Y eso nos hace estar ocupando este espacio aquí. No podemos estar aquí sentados, escuchando la homilía, y al mismo tiempo en un avión volando, y al mismo tiempo sentados al lado del mar. No podemos. No podemos. Nuestro cuerpo, nuestra materia tridimensional, nos limita en el espacio donde estamos ubicados. Y también el movimiento del tiempo, ligado al espacio, nos limita. No podemos estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Solo podemos estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y en el presente recordar el pasado, o en el presente proyectar el futuro, pero solo podemos estar aquí. Estamos limitados en el aquí y en el ahora. Es una limitación. Jesús, mientras caminó, mientras estuvo, por ejemplo, en la barca con ellos pescando, cuando estuvo predicando en el monte de las bienaventuranzas, cuando estuvo en la cruz muriendo, estaba ahí, en ese momento histórico, en ese tiempo y en ese espacio. Jesús ahora ya no está limitado por el espacio y el tiempo. Entró, ascendió a una nueva dimensión. ¿Cómo es esa dimensión? ¿Qué se experimenta? ¿Qué se siente? Pues no lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en la dimensión del espacio y del tiempo. Es como, voy a poner un ejemplo que más o menos puede ayudar. Nosotros vivimos en la tercera dimensión. Supongamos que hay personas que solo tienen 2 dimensiones de su cuerpo, largo y ancho, y no tienen profundidad. Y nosotros los vemos y ellos son planos como tablas. ¿Cómo tú le explicas, tú que eres de tercera dimensión, que no, que hay una tercera dimensión, que hay profundidad? Pues muy complejo, muy difícil. Y sin embargo, existe porque la tenemos. Y para el que vive en 2, pues será como algo muy difícil de entender. Hasta que salga de ahí,
y logre tener como nosotros una tercera dimensión y vea que la vida no todo es plano, que también hay altura, anchura y profundidad. Más o menos, es una comparación. Pues Jesús ya entró en esa dimensión, que es la dimensión de lo divino, de la Trinidad, que es la dimensión de Dios. Y esto es un regalo maravilloso también para nosotros. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiera quedado limitado, como nosotros, al espacio y el tiempo, pues Jesús solo podría estar en esta misa y en ninguna otra. Pero miren, a la misma hora que estamos ahora nosotros, como la comunidad parroquial de San José, celebrando la misa en este momento, a esta misma hora estarán el Madre de las Misiones, en la parroquia de Santiago Apóstol, celebrando la misma misa. Y el mismo Jesús está en todos los templos. Y no solo está en los templos, está en la naturaleza que creó con el Padre y el Espíritu. Está en cada ser humano, imagen y semejanza de Dios. Está en lo más profundo de ti, en tus pensamientos, en tu corazón, en tus emociones. Está en ti. ¿Y todo esto por qué? Porque Jesús ascendió. Porque Jesús entró en otra dimensión. Si Jesús se hubiera quedado y no hubiera ascendido a esta dimensión, pues sería muy difícil para nosotros conectar con Él. Pensemos, por ejemplo, en una figura religiosa para nosotros muy importante, como el Papa. Pues pocas personas pueden acercarse a saludar al Papa. Aunque él quisiera saludarlos a todos y se la pasara cada segundo de cada día saludando, pues no puede saludar a todos. Por una razón obvia, porque está limitado por el espacio y por el tiempo. Y aunque quisiera abrazarnos a todos, pues no puede abrazar a los 1.400 millones de católicos. No le da la vida, no le da el tiempo contable para hacerlo. Está limitado. Si Jesús ascendió a los cielos, es para que tú y yo podamos conectarnos con Él en toda nuestra historia, donde estemos y en el tiempo que estamos viviendo. Y no solo nosotros, los que estuvieron antes que nosotros, los que vendrán después de nosotros, los que vivimos aquí en Colombia, los que viven en China, en Japón, en Alemania, todos, al tiempo y en todo lugar y en todo tiempo, lo pueden experimentar, lo pueden vivir. Es más, lo pueden llevar dentro de sí. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso la ascensión de Jesús no es algo anecdótico, no es simplemente un hecho donde los apóstoles dijeron, ¡ay! Jesús el astronauta se fue. ¿Para qué galaxia? ¿Para qué estrella? No. Fue la experiencia que ellos tuvieron y dijeron, Jesús cambió de dimensión. Y lo vamos a tener más cerca de nosotros de lo que antes lo teníamos. Porque ahora incluso cada uno de nosotros lo podemos recibir y nos podemos conectar con Él de muchas maneras. Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando ayudamos, cuando contemplamos la naturaleza, cuando escuchamos su espíritu de amor en nuestra propia inteligencia, el Espíritu Santo, cuando venimos a la Eucaristía y en la Eucaristía lo recibimos en otra de sus maneras hermosas, que es en el pan y en el vino consagrados. Y aunque pasemos a comulgar todos, es el mismo Jesús. No es que cada uno coja una parte distinta de Jesús. Yo cojo el dedo, usted la oreja, usted el ojo. Cuando comulgamos, no. Tú te unes a Jesús, a toda su presencia, a todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada comunión eucarística. Y Jesús se hace presente cada vez que hay un bautismo, a través del agua, se hace presente con el enfermo cuando lo unge con el aceite de oliva, se hace presente en el matrimonio cuando a través de la pareja ama a la otra persona que se compromete con Jesús a amar como Él. La ascensión del Señor, qué maravilla esta fiesta de hoy. Porque gracias a la ascensión del Señor, a que Él entró en otra dimensión, nosotros podemos vivirlo, sentirlo, experimentarlo y conectarnos con Él en lo cotidiano, en lo extraordinario, en lo ordinario de nuestra vida, en donde estemos. Y no solo en el templo. Claro, es verdad que venimos al templo porque es un lugar más apropiado para nuestro mundo tan ajetreado, de tantas dinámicas, actividades, y dedicarnos un tiempo a la semana para orar, reflexionar y sentirnos comunidad, pues es bonito. Pero Jesús no solo está aquí, no solo está en el sagrario, no solo está en el pan y en el vino cuando Él lo consagre con sus palabras,
con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús está en ti y está en mi hermano y está en el prójimo. Y todo esto porque Jesús ascendió a los cielos. Entonces, la ascensión no es un viaje intergaláctico de Jesús. No fue que él empezó a subir en un ascensor mágico y subió y subió y subió y se perdió y salió de la atmósfera terrestre. No. Es que él entró en una nueva dimensión. ¿Cuál dimensión? La de Dios. ¿Y cuál es la dimensión de Dios? El cielo. Entró en la total divinidad. Y como en Dios no hay tiempo ni espacio, Jesús ahora está presente en todo y en cada uno de nosotros. Y de modo particular nos hace sentir más su presencia cuando desde la fe lo encontramos en los sacramentos. Esta es la primera parte de esta fiesta de la Ascensión. Pero también hay una segunda parte muy hermosa y muy importante. Y es que también tú y yo estamos llamados a lo mismo que vive Jesús. También tú y yo estamos llamados a nuestra propia ascensión. Y hoy las oraciones lo han dicho. Y lo seguirán diciendo los textos que vamos a meditar y a orar en esta misa. Nos alegramos como iglesia, somos el cuerpo, porque donde ya entró nuestra cabeza, que es Jesús, también el resto del cuerpo entrará, que somos nosotros. También tú y yo entraremos en esa dimensión, en esa que ahora no logramos captar en su plenitud. También tú y yo, cuando nuestro cuerpo material, lleno de átomos, se disuelvan, y eso es la muerte física, y el hidrógeno que compone nuestro cuerpo, y el carbono, y el oxígeno, y el helio, y todos esos elementos de la tabla periódica que cada uno de nosotros tenemos ahora orgánicamente estructurados y nos dan un cuerpo, un día se van a disolver, y eso es la muerte física. Un día se van a disolver, y seguirán siendo parte de este cosmos. Los que lo saben, según la ley de la termodinámica, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y nuestro cuerpo, nuestros átomos se van a transformar. ¿En qué? En otra parte de este cosmos. Pero aquí viene lo lindo, para ti y para mí, en esta fiesta de la Ascensión. Pero nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestro yo más profundo, entrará en la misma dimensión en la que ya entró Jesús. Cuando tú y yo crucemos el umbral de la muerte, que lo vamos a cruzar todos, es decir, cuando nuestro cuerpo orgánico deje de funcionar como cuerpo, unificado todos los átomos, que a su vez forman células, que a su vez forman órganos y forman nuestro cuerpo, y ya se desintegren y formen parte de la naturaleza de otra manera, ahí tú entrarás en la misma dimensión donde Cristo ascendió. Y esto es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque tú y yo nunca dejaremos de existir. Siempre existiremos. Porque la muerte no tiene la última palabra. Porque la muerte, con la ascensión de Jesús, se convirtió entonces en un paso, en una puerta, en un umbral que vamos a atravesar. Y una vez que lo atravesemos, entraremos en esa plenitud del Señor, en lo que llamamos cielo. Porque el cielo no es una galaxia, quién sabe en qué parte de este gran universo. El cielo es entrar en la plenitud de Dios, en la dimensión de Dios. Estar tan unidos a Él que vivimos su gozo, su plenitud, su amor. Y sentimos ese amor que Él tiene por mí y por toda la creación y por cada ser humano. Entraremos en Dios. Por lo tanto, hoy también tú y yo, como le decía Pablo a los Efesios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría para conocerlo, para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama. Esta es la esperanza a la que Jesús nos llama. Por eso no tengamos miedo humano, sí, porque pues todos tenemos un instinto de autoconservación. Ante la muerte, ante el entrar en esa nueva dimensión que todavía no experimentamos, claro que todos nos asustamos y nuestro cuerpo, que es el que se va a quedar aquí, formando parte del universo, ese sí tiene miedo a morir. Pero nuestro espíritu y nuestra alma debe de llenarse de esta realidad de Jesús. Y por eso también ante la muerte de nuestros seres queridos, porque realmente ellos no murieron. ¿Cómo que no murieron, Padre? Ahí están las cenizas. Muy bien dicho, ahí están las cenizas, pero no él ni ella. Él y ellos ya entraron en la dimensión de Jesús. Unidos a Jesús, entran en otra dimensión. Lo que murió fue el cuerpo, no la persona. Lo que murió
fue la composición orgánica que permitía tener este cuerpo que tú y yo tenemos, pero no su esencia. Esa esencia asciende a los cielos. Esta es nuestra esperanza. Pero mientras cruzamos ese umbral, hay algo importante. Cuando ellos se quedaron así como asombrados mirando y ya no veían a Jesús, ¿qué pasó? Que se acerca esa voz de Dios a través de estos personajes que les dice, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Pero el Señor les decía, y esto lo vemos en la primera lectura de hoy, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto. Esto es un mensaje para que tú y yo, que estamos todavía en esta etapa de nuestra historia humana, donde estamos limitados por el espacio y el tiempo, no nos quedemos plantados, no nos quedemos simplemente mirando al cielo a ver qué va a pasar. No, es un tiempo para que tú y yo hagamos presente el amor de Dios a través de nuestro obrar, a través de nuestras acciones. A Dios rogando y con el mazo dando. Porque a veces podemos adoptar una actitud o un comportamiento. Sí, yo rezo mucho, yo oro mucho. Dios, danos paz. Dios, que se acabe el hambre. Dios, que en mi casa tengamos esto. Y no hago nada. Me quedo ahí como los galileos plantados mirando al cielo. Por eso le digo, ¿qué hacen ahí plantados? Muévanse. Si usted ora por la paz y sabe que Jesús ya ascendió y está en usted, usted es el instrumento de esa paz. Si usted está orando para que en su casa logren ese objetivo, usted es el instrumento para que eso se haga realidad. Si usted está pidiendo para que no haya hambre, usted es el que tiene que compartir su pan y ayudar al necesitado. Es una oración en acción. No es una oración pasiva. No es una oración cómoda y facilista, donde todos lo dejamos a Dios a ver, Señor, yo tengo mucha fe, tú vas a cambiar el mundo. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya te hizo a ti. Ya te hizo a ti a su imagen y semejanza, para que seas tú consciente del amor que Él te tiene, para que seas tú lleno del amor de Jesús, para que seas tú unido a Jesús, el que haga realidad lo que estás pidiendo, el que lo ponga en práctica, lleno de esa fe, lleno de esa esperanza, lleno de ese amor. Entonces, contemplar hoy la ascensión no es solamente decir, ay sí, cuando me muera entraré en la dimensión del cielo. Porque es que no nos hemos muerto, estamos todavía aquí con nuestro cuerpo. Es ahora cuando yo en esta etapa de mi historia hago presente el cielo. Lo hago presente, sí, con limitaciones. Sí, porque todavía no estamos en el cielo, en esa dimensión. Pero ya desde ahora, con mi obrar, con mi escucha, con mi paciencia, dejándome guiar por el Espíritu Santo, con mis obras de misericordia, cuando hago presente el cielo en mi tierra, en mi ambiente, en mi trabajo. No podemos quedarnos cruzados de brazos mirando al cielo. Tenemos que orar y trabajar. Orar y poner en práctica con nuestras obras ese amor de Dios en nosotros. Vivamos pues hoy esta fiesta de la Ascensión. En primer lugar, reconociendo que el triunfo de Jesús es maravilloso porque nos podemos conectar con Él, vivirlo, sentirlo, siempre, en todo momento y en todo lugar. De modo especial cuando venimos a la Eucaristía, sí, pero no solo acá. Número 2, porque el triunfo de Jesús también es la esperanza de mi propio triunfo. Porque también yo que cargo la cruz del dolor, de las dificultades, de las limitaciones que me da mi espacio y mi tiempo, mi propio cuerpo que se enferma, también yo un día cruzaré el umbral de la muerte y estaré en esa plenitud, en esa dimensión de Dios que llamamos cielo. Pero también, y tercera enseñanza, mientras eso llega, mientras entro yo a la segunda etapa de mi historia, estoy en la primera etapa. Y es aquí cuando con mi obrar hago presente el cielo.
Con mi obrar hago presente el amor de Dios en medio de tantas limitaciones. Cuando soy luz, en medio de la oscuridad. Cuando soy instrumento de paz, en medio de la guerra. Cuando con el amor de Jesús transmito su presencia a los demás. Que así sea.